Y para eso yo creo que usted busque 1 Samuel capítulo 1, versículo 17 al 20, y vamos a mencionar algunos casos de algunas madres maravillosas que están en la palabra del Señor. Vamos a primero leer esta porción de 1 Samuel 1, 17 al 20, y voy a pedirle que estemos de pie como es nuestra costumbre para leer la Biblia. Dice la Biblia que cuando Jesús fue a Nazaret dice, puesto en pie, leyó la Torá. Por lo tanto, nosotros nos ponemos en pie para leer la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. Él le respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hoy día vamos a hablar de varias madres. Hoy día yo tengo el privilegio de tener a la Dorita aquí conmigo, que es una bendición enorme, que en el Día de la Mamá ella está con mi hermana en la quinta región y que hoy pueda estar conmigo compartiendo el culto, es una enorme bendición. ¿Ustedes han escuchado esa expresión que dice, madre hay una sola? Es mentira. Yo tuve dos madres. Tuve dos madres. Una ya está en la presencia del Señor, se llamaba Andrea, una persona maravillosa. Yo creo que, bueno, mi mamá Andrea vivió en el tiempo que le tocó vivir, porque actualmente habría sido una persona demasiado radical. Ella no transaba con nada. Por ejemplo, yo fui al instituto bíblico, una de las primeras cosas que me enseñaron me decía, José, me decía, no sea tan peleador con el mundo católico, el mundo católico son el mayor campo misionero, me decía el profesor. Y mi mamá Andrea, con el mundo católico, no, hay que obedecer la palabra y todos los ídolos, era radical mi mamá. Ella no era de medias tintas, ella era muy radical. Y de los recuerdos que uno tiene de la mamá, sin duda, son recuerdos, mi mamá era mamá de campo, de los panes amasados, eso que se le echa mantequilla y que eso se derrite. Hoy, ¿para qué les cuento con eso? Y por supuesto del cariño de siempre, de su fe, de su alegría, de su sonrisa. Me emociona mucho cuando Cristian recuerda a su mamá, porque mi mamá Andrea era así, una persona de siempre confianza, nunca estaba bajoneada por nada, nunca se deprimió, no era de las mamás que se deprimen por cualquier cosa, no, mi mamá Andrea era de las mujeres que estaban siempre confiando en Dios. Nos legó dichos que son hasta el día de hoy, que suenan en el corazón de todos los que la conocimos. Déjale las cosas al Señor, confía en el Señor. Y ese mensaje dado hace tanto tiempo atrás todavía sigue sonando en nuestros corazones. Porque cuando tú tienes una persona que es significativa, lo que te enseña nunca se te olvida. Nunca se te olvida. Entonces, aunque hay pocas fotos de ella, algunas fotos tenemos, algunos recuerdos, yo siempre ando con una de ellas, pero como yo siempre he dicho, yo no necesito fotos para recordar a mi madre. No necesito fotos. Su rostro, su cara, su mano. No necesito fotos porque las tengo siempre en mi corazón. No tengo necesidad. Esa era la Andrea. Y bueno, de mi madre Doralisa, que está aquí, recordar sin duda su fidelidad al Señor. Nunca daba excusa. Ella tuvo 6 hijos y nunca tuvo excusa para ir al culto, para servir al Señor. La hora del culto era la hora del culto. De repente uno, porque ahora está de moda 1 o 2 hijos, y veo muchas hermanas que con dificultad, no, es que el bebé que le dio, no sé, un soponcio y no pude venir al culto. Nosotros partíamos todo al culto, no había ninguna excusa. Y del campo, yo me acuerdo que en el campo ni siquiera se dejaba la puerta abierta, se cerraba con llave, con esos candados unos candados redondos así que se enganchaban. Y se le ponía cantado a la iglesia y nos íbamos a toda la iglesia. Y mi mamá, Doralisa, siempre nos enseñó a servir al Señor. Trabajadora como ella sola, siempre tuvo que luchar mucho para poder sustentarnos, sacarnos adelante, como ella dice. Y recuerdo su tiempo con el Señor, cuando ella todavía podía caminar mucho, estaba muy joven. Atravesábamos los cerros para venir a hacer la obra misionera. Y ese era un tiempo muy feliz para la Dorita, porque mire, partíamos en la mañana, escuela dominical. Y después de la escuela dominical, por supuesto, nosotros íbamos a almorzar
y después partíamos a través del cerro, Campo Blanco. Y después del Campo Blanco el pastor decía, pueden hacer su trabajo, pero no se olviden que tenemos que predicar. Y después tenemos que predicar y tenemos que ir al culto. Entonces era todo el día, desde las 9 de la mañana hasta la noche, dedicado exclusivamente a la obra del Señor. No había espacio para otra cosa. Y por supuesto la Dorita nos ponía en la línea. Así que he sido bendecido por dos madres que me han dado un gran ejemplo. Madres maravillosas de la Biblia. La que leíamos recién es una que ustedes conocen, una mujer que no podía tener hijos. Su vida era una pena, una tristeza. Su marido en ese tiempo podía tener varias esposas, tenía 2 mujeres y la otra mujer tenía hijos y la molestaba. Ana le decía, la molestaba todo el tiempo porque ella no podía tener hijos. Y entonces esta mujer va al templo, en algunos de los momentos que va al templo, y ahí se denota que parece que el pastor, el sacerdote no estaba muy sintonizado con el Señor, porque mientras ella lloraba en un lugar, entonces fue el pastor y recibió de esas cosas que de repente están medio perdidos, recibió que estaba con vino, con copita, y fue a reprenderle, a decirle, ¿cómo tú estás aquí en esa condición borracha? Y ella le dice, no estoy ebria, Señor, sino que estoy derramando mi alma delante del Señor. Tengo tanta pena. Todas las mujeres tienen hijos, yo no tengo nada. Y ahí entonces Elí le dice, que el Señor te conceda los deseos de tu corazón. Ahora, ¿por qué menciono a esta mujer, hermano? Porque ella como personaje de la Biblia, cuando uno piensa en ella, uno se da cuenta que hay un hecho notable. En el capítulo que estábamos leyendo, capítulo 1, versículo 27, versículo 28, hay 2 cosas que yo quiero mencionar. Si me pueden ayudar con eso, dice, por este niño, dice cuando ya tiene su hijo, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Trae a su hijo después que ha nacido. Y el 28 dice, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová y adoraré a Jehová. Oiga, esta es una mujer extraordinaria. No tiene guaguas, llora a mares porque no tiene hijos, su pena no tener hijos, y hace un pacto con Dios, hace un voto delante del Señor y dice, Señor, dame un hijo, y si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar a tu servicio todos los días de su vida. Oiga, ¿quién podría hacer eso? Sabe que la Biblia declara que cuando Samuel es llevado al templo, todavía es un pequeñito, terminó de mamar y poco después lo lleva al templo y lo lleva con su ropita, y es simpático porque dice la Biblia que ella misma le hacía las túnicas de sacerdote. Entonces andaba un sacerdote, no sé, de 5 o 6 años corriendo por el templo y andaba vestido de sacerdote. ¿Quién le hacía la ropa? Su madre. Y sabe, lo fue a dejar al templo para que sirviera al Señor. Entonces, esto denota una cosa notable en esta madre. Ella cumple sus votos. Y no solo ella cumple sus votos, sino que le enseña a su hijo de tal manera lo que significa la fidelidad a Dios, que uno encuentra que esta mujer entonces forma uno de los líderes más extraordinarios del Antiguo Testamento. Sabe que no hay ningún personaje en la Biblia que tenga tantas responsabilidades sobre sus hombros como Samuel. Samuel es el profeta por excelencia del Antiguo Testamento. Él ungió a los primeros 2 reyes de Israel. Era un hombre espectacular. Tenía una capacidad, no solo era predicador de la palabra. En alguna oportunidad alguien no hizo la pega y él mató a no sé cuántos que simplemente no lo habían querido eliminar a estos sacerdotes. Él los mató a ellos mismos por cumplir la voluntad de Dios. Entonces encontramos una madre que graba en el corazón de su hijo lo que significa el cumplir los compromisos con Dios. Yo creo que en este tiempo, hermanos, es un ejemplo notable para nosotros. Esta mujer entonces da a luz un hijo, lo dedica al Señor, y sabe, después este joven se convierte en juez de Israel, ejerce como sumo sacerdote, ejerce como profeta. Todo lo que pasa en Israel pasa por él. Por supuesto que el Señor, como era misericordioso, cuando ella cumple esta promesa, ¿sabe? Le dio muchos más hijos a Ana y consoló su corazón. Porque Dios no es deudor de nadie. Tú nunca le vas a dar a Dios más de lo que Él te ha dado a ti. Yo nunca le puedo dar a Dios. Aunque toda la vida diera algo, seguiría siendo deudor del Señor. Entonces encontramos una mujer que entiende este concepto. En la medida que yo honro mi compromiso con Dios, sé que Dios va a seguir bendiciendo y sustentando mi vida. Y esa es una mujer envidiable. Una madre, por supuesto, que tiene esta capacidad. Cumple sus votos, cumple su compromiso con el Señor. Porque después de tener el bebé, después de tenerlo en brazos, se lo daré al Señor, pero ya lo había comprometido.
¿No será que a veces nos sucede a nosotros, hermano, que tenemos en el corazón o a veces declaramos intenciones y después nunca las cumplimos? ¿Con qué facilidad nosotros a veces hacemos promesas a Dios? ¿O a usted no le ha pasado que de repente está como entusiasmado y dice, no, si ya es tiempo que nosotros caminemos y de aquí para adelante vamos a servir mejor al Señor? Y usted hace promesas y luego una dificultad y otra dificultad y vuelves a retroceder y seguimos yendo hacia atrás. Ana es una mujer que le decía a su hijo, las promesas con Dios se cumplen. Y eso es muy lindo, porque denota que tiene claro que el que cuida, el que bendice, el que sostiene, el que provee es el Señor. Entonces nunca vamos a quedar desvalidos cuando bendecimos, cuando cumplimos nuestros votos con el Señor. Segunda mujer que quiero mencionar, libro de Hechos capítulo 11, versículo 11. Perdón, eso debería ser Hebreos capítulo 11, versículo 11. Yo me equivoqué, ese sí. Hebreos capítulo 11, versículo 11. ¿Qué dice la Biblia? Y aquí vamos a derribar uno de los mitos más terribles, porque todo el mundo dice, Abraham, padre de la fe, pero Sara, más o menos nomás. Mire lo que dice la Biblia de Sara, dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Usted ha escuchado permanentemente que siempre se habla de la fe de Abraham? Y siempre se habla que Abraham es el padre de fe. Y siempre se habla que Sara, incluso cuando le anuncian el nacimiento de su hijo, no, como que le da una risa. Es complicado cuando uno de repente hace ciertas aseveraciones. Sin embargo, el texto bíblico inspirado por Dios dice que esta mujer tenía fe. Y tenía fe, pues dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Cuando él escucha, entonces, ¿habrá una forma de resolver el tema? Pregúntenle a Jorge que se dedica al Antiguo Testamento, ahí, al Pentateuco. Habrá una forma de resolverlo. Pero cuando la gente ha caricaturizado que solo Abraham era un hombre de fe, pero Sara no era una mujer muy de fe, eso no lo declara el libro de Hebreos. El libro de Hebreos dice clarito, textual, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Cuando Sara escucha que van a tener un hijo, han tenido una relación de matrimonio largo. En ese tiempo Abraham tenía 75 años, Sara tenía 65, no habían podido tener hijos y claramente era estéril. Y ellos reciben esta promesa del Señor, que no se cumple al día siguiente, ni al mes siguiente, ni al año siguiente, ni 10 años después. Se cumple 25 años después. Wow. Sabe que a veces nosotros recibimos una palabra, una promesa y queremos que el Señor la cumpla ya, mañana, a las 8 de la mañana, antes que salga el sol. Y no tenemos paciencia. Esta pareja esperó 25 años la promesa del Señor. Y dice que ambos tenían la seguridad que Dios cumpliría su promesa. Entonces alguien va a decir, pastor, pero yo estudiaba la palabra. Y ella igual de repente se impacientó y le dijo, ¿por qué no tienes un hijo con mi sierva para que tenga yo un hijo? Cuando nosotros hallamos que esto es tan terrible como así, que grave lo que hizo, quiero decirle una cosa, en los elementos costumbristas de ese tiempo, eso era lo normal. Era lo correcto, no tenía nada de digamos, pero ¿cómo pudo pasarle a otra mujer a su marido? No, era la forma costumbrista de ese tiempo era una mujer, jefa de un clan, esposa del jefe del clan, no podía tener hijo, le pasaba a alguna de sus siervas, esa mujer quedaba embarazada y cuando nacía el bebé ella lo recibía y cuando lo recibía no era hijo de la sierva, era hijo de la señora. Eso era la costumbre. Sin embargo, la Biblia dice que Sara fue una mujer de fe. Entonces, encontramos lo que declara la palabra del Señor. Sara es una mujer de fe. Tuvo esta actitud de poder confiar en el Señor y esperar mucho tiempo. Hay, hermanos, algunas peticiones que nosotros hemos hecho y que a veces no se han cumplido al siguiente día ni al siguiente mes. Yo creo que este es un buen ejemplo para decir, no, a veces hay que esperar. ¿Cuándo el Señor quiere conceder lo que has pedido? Es probable que algunas peticiones jamás te las conceda. ¿Cuáles son las peticiones que Dios no concede? Son aquellas que no te van a ayudar en tu vida. Aunque tú y yo tengamos la idea de que si logramos eso, con eso vamos a ser los mejores cristianos. Y el Señor sabe que en cuanto nos conceda ese recurso, ese bienestar, esa posibilidad, o nos conceda cualquier elemento económico en nuestra vida, en vez de acercarnos a Dios, nos vamos a alejar más todavía.
Porque también somos rapiditos para prometerle al Señor, no, Señor, tú me das esto y yo voy a servirte. Y eso nunca se cumple. Esta mujer era una mujer de fe. Es novedoso que le ponga a su hijo Risa. Ese es el nombre de Isaac. Risa, eres mi alegría. ¿Cómo no iba a ser su alegría? Su único hijo. ¿Qué orgullo tendría ella de su hijo? Soy convencido que nunca le contaron que estuvieron a punto de sacrificarlo. Eso nunca se supo, fue un secreto parece. Me parece raro que le dijera a Abraham, ¿sabes, Sara? El Señor me dio otro llamado. Sí, ¿qué pasó? Estamos tan contentos, el Señor nos cumplió su promesa. Es que ahora el Señor me pidió que lo sacrificara. ¿Usted cree que eso lo iba a soltar? Yo creo que nunca se enteró Sara lo que el Señor le pidió a Abraham. Se lo llevó calladito para poder cumplir este propósito con el Señor. No me parece que se lo hubiera dejado. A lo mejor no le habría alcanzado la fe, no lo sé. Es solamente una elucubración. Ya tenemos dos madres extraordinarias. Hechos capítulo 1, versículos 6 al 14. Tercera madre que quiero mencionar hoy día. No podemos dejar de mencionar a esta madre. Hechos 1, de 6 al 14. Dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Siguiente. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Es el momento en que el Señor se va al cielo y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Siguiente. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, ángeles, que dijeron, los cuales también le dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Siguiente. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, desde donde ascendió el Señor, desde el monte de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Quién más? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ok, suficiente. ¿Se imagina usted el momento en que el Señor comienza a subir? Y María dice, ¡ay, mi chiquillo! El Señor va al cielo. ¿Sabe por qué menciono esto? Porque de repente nosotros como que perdemos el camino de María. Pero María fue una mujer, desde antes que naciera Jesús, comprometida con un pensamiento que era el pensamiento mesiánico. El siervo del Altísimo, el Hijo de Dios, tiene que venir a la tierra. María. Y ella es de las que oraban para que viniera. Señor, ven pronto, ven a rescatarnos, ven a salvar a Israel. Cuando María se le anuncia la venida del Hijo de Dios a través de ella sabe que arriesga su vida para traer a ese niño al mundo, pero ella te dice, que se haga conmigo como sea la voluntad del Señor. Estoy dispuesta, aunque algunos me acusen y me traten de matar por caer en adulterio, porque como no he estado con mi esposo y ahora aparezco embarazada, y voy a salir con la historia que es del Espíritu Santo, entonces capaz que algunos no me crean la historia. Sin embargo, estoy dispuesta, aunque arriesgue mi vida para que el Señor venga. Entonces vemos a esta María, hermanos, comprometida 100% con el Señor. Es la María que lo acompaña, es la María que lo cría. A veces nosotros nos olvidamos, hermanos, de las labores propias de María. Nos olvidamos cómo lo cuidó, que había que bañarlo, que había que cambiarle baño, porque Jesús era un niño como cualquier otro. ¿Cuántas veces tuvo que hacerlo dormir? ¿Cuántas veces lo tuvo en brazos y lo hacía dormir? ¿Cuántas veces tuvo que hacerlo callar para que no interrumpiera el culto? Todas esas cosas hacía María, hermano. Hacía María. Porque ¿cómo era posible que tuvieran la Biblia dice que no tenían que interrumpirla en la congregación? Entonces, todo eso hacía María. Y cuando uno piensa en esta mujer, y cuando ella va al templo con su hijo chiquitito, y hay una profecía. Y en esa profecía le dicen, ¿sabes? Es muy lindo lo que te pasa y es hermoso el bebé, pero algún día vas a sentir como que una espada atraviesa tu corazón. Y se cumplió literalmente. María es la que está con ella.
hay una relación de Jesús y María que es muy de cómplices. Se deja ver cuando Jesús hace su primer milagro. Son invitados. Jesús es ya el dueño de casa. No aparece José invitado con su mamá y van seguramente al matrimonio, Caná de Galilea. Y cuando van, entonces es probable que la familia, María fuera relacionada con esa familia y le dice: María, oye, tenemos un problema. ¿Qué pasó? No, es que llegó tanta gente que está faltando el vino, no nos va a alcanzar. Ah, dice, no importa, yo lo soluciono. De Jesús, Jesús, ¿le falta vino? Pero mamá, ¿qué es eso? ¿De qué está hablando? Le falta vino, pues Jesús le falta vino. Entonces, y Jesús le dice esto: pero no ha llegado mi tiempo. O sea, no es el momento que yo dé a conocer lo que puedo hacer. ¿Y sabe lo que hace María? Y yo pienso que se decía, no escucho nada. Hagan lo que él dice. Hagan todo lo que él dice. Y se va. Y Jesús queda con el problema porque ya la mamá dijo: háganle caso a él y va a solucionar ese problema. Y Jesús, yo creo que dice: ya está bien, traigan harta agua. Y transforma esa agua en vino. Pero ¿saben quién genera ese milagro? María. María tiene absolutamente conciencia de quién es su hijo. Su hijo es de ella, pero no es de ella. Su hijo es el hijo de Dios. Y ella tiene esa absoluta percepción. María es la que lo acompaña. María va en todos lados. María está presente en su ministerio, pero María también está en la cruz. María también está en la cruz. María lo ve en los juicios. María lo ve golpeado, maltratado. Es María que lo ve a su hijo maltratado. María es que es testigo cuando lo clavan y lo levantan en la cruz. María está ahí. No se imaginan, yo he pensado a veces, hermano, no se imaginan que a mí me parece muy probable que los discípulos, los amigos de Jesús le hayan dicho a la Virgen María: no vayas, es muy terrible, tú sabes lo que es la crucifixión. Y yo creo que ella ha dicho: ¿tú me vas a impedir que yo esté con él? Tengo que estar con él. Ese es mi lugar, al lado de mi hijo. Nadie va a impedir que yo lo acompañe en este momento. Así que deja de decir tonteras. Nada de que quédate en la casa, no. Yo voy a estar con él hasta el último segundo. Y es tan impresionante la relación que tiene Jesús con María, que Jesús, maltratado como estaba, seguramente con mucho hematoma en el rostro, entre la gente puede ver a su mamá. Y sabe que la va a dejar sola. Entonces, él toma como las últimas medidas administrativas. Y ve a Juan que está lloriqueando por ahí, su discípulo chico, el jovencito. Y dice: Juan, le dice: yo no voy a poder más estar contigo, pero desde ahora ella te va a cuidar. Y a María le dice: María, ya no puedo más ser tu hijo, pero ahora tienes un nuevo hijo, cuídalo a él. Y toma estas dos almas huérfanas que quedan, pues están los dos huérfanos, están los dos destruidos, sintiéndose que Jesús no va a estar más. Y toma a Juan y lo pone bajo el alero de su mamá, y a la mamá le dice: ahora él va a ser tu hijo. Y dice que desde ese momento Juan la recibió y se hizo cargo de María. Mire qué notable. Y es como el símbolo que tenemos siempre los hijos, que la mamá siempre está al lado de uno. Y yo he contado muchas veces que a mí me ha tocado conocer muchas mamás. He conocido mamás que uno conoce los hijos y dice: oh, este tiene medio prontuario. Siempre me acuerdo de una mamá que tenía un hijo que tenía un prontuario enorme. Y ella siempre decía esto, no, si mi negro en realidad no tiene mal corazón, está procesado como 3 homicidios, Tenía una lista larga. Y ella decía esto: no, mi negro no, si es que no tiene mal corazón, es que tuvo mala suerte. Se le atravesaron 3 que los mató, pero era mala suerte nomás, no era que fuera malo el cabrón. Y es por la actitud de la mamá, siempre al lado de su hijo. Me tocó ver muchas veces las personas que entraban a la cárcel de Concepción, y muchas madres a ver a sus hijos. No hay espacio para la vergüenza, van a verlo igual. Tercera mamá. Última mamá que quiero mencionar como un recuerdo de lo importante que son las mamás. Esta está en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3 al 5. Silvana me ayuda ahí. Dice:
Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Esto le está escribiendo Pablo a Timoteo. De que sin cesar me acuerdo de ti, se acuerda de Timoteo, en mis oraciones noche y día. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Esa es la opinión que tenía Pablo de Timoteo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y esta es la madre forjadora. Esta es la madre forjadora. Cuando uno mira un poco esta mujer, entonces uno escucha tantas personas que de repente han tenido que luchar solo por sus hijos. El libro de Hechos, capítulo 16, versículo 1, dice lo siguiente: ¿qué pasaba con el papá de Timoteo? ¿Por qué decimos que su madre le heredó la fe y no su padre? Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y versículo 2 de ese mismo, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces, mire, aquí el papá era cero aporte. Nada de fe, nada de creencia, nada de valores, nada de buena conducta. No, el papá no era aporte. Pero aquí encontramos una mujer forjadora de hijos. Ella los forja, ella asume la responsabilidad. No se viene atrás, no se bajonea. Está el ejemplo, ella recibió el ejemplo de su madre. Y ella asume la responsabilidad entonces de educar a su hijo que se llama Timoteo. Ella asume que es su responsabilidad. Y los resultados están a la vista, están en ese versículo. ¿Qué pasaba con este joven que fue educado prácticamente solo por su madre? Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Todo el mundo hablaba bien de Timoteo. Y este Timoteo se convierte en un tremendo personaje en la iglesia neotestamentaria. Uno de los herederos predilectos del apóstol Pablo. Es como de todos sus discípulos, el más destacado Timoteo. ¿Y quién lo formó? Su mamá, su abuela. Ellos fueron los que le formaron. Entonces, frente a esto, uno puede decir, ¿cuántas veces podemos encontrar familias donde el hombre a lo mejor no tiene ninguna responsabilidad o los dejó abandonados o no tiene ninguna injerencia? Pero eso no excusa a las mujeres que tienen que batallar solo con sus hijos. Y conocemos cantidades de mujeres que han salido adelante con sus hijos sin la ayuda de nadie. Y damos gloria a Dios por ellas. Porque no bajaron los brazos. Y porque grabaron en los corazones de sus hijos pautas de vida, de modelos, de cómo enfrentar la vida, que nunca se pueden olvidar, nunca se pueden olvidar. Y esas personas, de alguna manera, comprometen a sus generaciones posteriores. Yo me acuerdo con mucha emoción cuando Jorge me contaba de su mamá, que tenía diabetes, estaba viejita al final de su vida, y ella ya no tenía mucha visión, o tenía nada de visión. Y Jorge contaba en una oportunidad que ella le decía cuando la llevaba, colócame cerca de alguien para predicarle el evangelio, porque ya no veía. Entonces, ese monumento de mujeres son las que uno recuerda y dice, wow, qué guerrera, ¿eh? Entonces, un honor para Jorgito, que su abuela tuviera esa perspectiva de ser fiel al Señor. Otra persona a lo mejor estaría en depresión llorando porque no podía ver. Pero Jorge y la Dani tienen una abuela que aún sin ver seguía diciéndole a Jorge, colócame cerca de alguien para predicarle el evangelio. ¿No le parece a usted que eso deja como, wow, allá arriba la vara, allá arriba la vara? Entonces, ¿cuáles son sus recuerdos? ¿Cuáles son los ejemplos que usted recibió de su madre o de su abuela? Porque las abuelas también marcan la vida de los hijos. Entonces uno dice, pucha, tenían hartos atributos inolvidables. Hoy día damos gracias por esos atributos. Damos gracias por esas mujeres que marcaron nuestra vida y que nos permiten, que sacamos de ella. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la bendición de haber tenido ese tipo de mamá? Que cuando tú pasas los momentos difíciles, cuando a ti te está lloviendo sobre mojado, cuando te rodean las tentaciones, las luchas, las pruebas, la depresión, la amargura,
Entonces tú dices, pucha, si mi mamá en medio de eso podía mantener una sonrisa, le iba a decir, no, Dios nos va a ayudar, no, si esto se va a arreglar. Entonces, yo he conocido personas que cuando uno las escuchaba, incluso resulta que su lenguaje resulta como casi ido de la realidad. Porque la he visto enfrentar sola dificultades enormes y ellas siguen confiando indefectiblemente en Dios y siguen diciendo, Dios va a hacer cosas buenas, tranquilo, se va a arreglar, el Señor va a traer bendiciones, el Señor va a abrir puertas. Y uno dice, pero si no hay ni una puerta por ningún lado. Pero eso se llama fe, eso se llama confianza en Dios, eso se llama seguridad en Dios. Y qué lindo, hermano, saber que esa seguridad nos puede acompañar cuando ya no están físicamente, porque como muy bien decía Cristian, el que no estén físicamente no significa que no las tengamos presentes, están presentes en todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos. Siempre hay algo que nos recuerda a nuestra madre, siempre hay algo que nos recuerda sus enseñanzas, sus consejos, su actitud para salir adelante y el esfuerzo que pusieron para sacarnos adelante en medio a veces tantas carencias. Entonces, hermanos, tenemos madres que son temerosas a Dios, tenemos madres que tienen fe, que confían en el Señor, tenemos madres que tienen autoridad para marcar el rumbo de sus hijos, independiente de lo que diga la gente. Una de las cosas que siempre le enseñamos a los alumnos que están estudiando con nosotros en el Instituto Bíblico, no use muchos ejemplos personales porque a la gente no le importa su vida personal, pero a veces uno cae en la tentación. Yo me acuerdo que cuando éramos chicos nosotros, los 6, ahí en la población del Bosque, una de las cosas que le decían a mi mamá, oiga, tan apoyerado que está criando usted a su hijo, tan apoyerado, déjelo que salgan, déjelo los cabros que vayan para allá, que vayan para acá, lo está criando muy apoyerado. Y yo doy gracias a Dios porque nos criaron apoyerados, porque muchos de los que fueron libres, que hacían lo que querían, no han podido salir adelante. Uno ve cabros súper más jóvenes, porque yo estaba ya, no sé, pues, jugando con los de 14, ellos estaban en los de 8, y uno los ve súper envejecidos por el alcohol, por el consumo de drogas, por muchas cosas, y eso como que los va consumiendo a la gente. Pero gracias a Dios que la Dorita nos mantuvo ahí cortito, pues, y si no, por supuesto, había que poner normas. Gracias al Señor por eso. Gracias por la disciplina que nos dieron. Gracias por la autoridad. Gracias porque había normas precisas. Gracias porque mi mamá nos enseñó que había que honrar al padre, independiente como fuera el padre. Y a veces hay padres que uno diría, mi papá no, pero no, es su padre, respételo, es su padre. Porque la Biblia dice que Dios va a honrar a los hijos y va a bendecir a los hijos que honran a su padre. Son esos los ejemplos que nos quedan, hermano. Entonces yo le invito a que hoy día usted cierre sus ojos, piense en su madre y diga, gracias mamá por los ejemplos que me diste. Gracias porque me han sacado en medio de las batallas. No puedo olvidarte. Tú has sido mi apoyo. Nunca te vi bajoneada. Nunca andabas con la depresión llorando porque faltaba algo. Siempre salías adelante. Entonces, gracias a Dios también por todas las mamás que están presentes. Hoy día le dije 2 veces a Zapka, feliz día, para que se acostumbre. Estoy esperando a mi nieta pequeña. Cuán lindas cosas nos heredaron nuestras madres. Incline su rostro, oremos al Señor.